Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Fichas IMS. Bueno, les presento acá a mi amigo, el Ficha Alejo. Él es paramédico acá en la ciudad de Quito, ha trabajado desde hace muchos años en casi todos los sistemas que cuenta nuestra ciudad. Actualmente es coordinador académico en una empresa de capacitación aquí en Ecuador. Bueno, y bienvenidos a todos. Aquí mi amigo y compañero, el Ficha Edwin, es instructor de algunos programas oficiales de los centros de entrenamiento y tiene muchísima experiencia en la medicina prehospitalaria de la calle, así es que vamos a juntos compartir algunos contenidos importantes con respecto a los temas del servicio de urgencias médicas y todo lo que este mundo de emergencias corresponde. Bueno, para comenzar tenemos una pequeña anécdota que contarles. Acá con el Ficha Alejo tuvimos una experiencia hace muchos años atrás, no sé si te acuerdas, cuando trabajábamos, cuando estábamos atendiendo la emergencia cerca de la Colón y cerca del paso deprimido en la 10 de agosto. Sí, debajo de un puente. Un accidente de motocicleta. En esa situación tomamos al paciente, lo atendimos, estabilizamos, pero el paciente no tenía criterios de inmovilización, simplemente no ameritaba para el caso en el que se presentó. En ese momento decidimos llevarlo al hospital, llegamos al hospital obviamente y obviamente comenzó la guerra. Que por qué no lo inmovilizamos, que no quiero la tabla, que se collarín, que somos malos, que es una desgracia, que por eso estamos como estamos, pocas, nos echaron la culpa de todos los males. Sí. En ese momento empezó entonces esta idea de empezar a evaluar por qué hicimos lo que hicimos y escribimos un informe, mandamos el documento y bueno, nunca nos respondieron obviamente, ¿quién va a decir? Me equivoqué. Así es que, bueno, esa es más o menos la experiencia que queríamos contarles y en base a esta experiencia nació esta idea de tener el primer capítulo en base a una pregunta importante. ¿Inmovilizar o no inmovilizar? Esa es la cuestión. Así es que en base a la cuestión de inmovilizar o no inmovilizar, queremos compartirles estos contenidos a ustedes que creo que van a ser de mucha ayuda para fortalecer la experiencia hospitalaria, para fortalecer sus habilidades cognitivas en la calle, y este programa realmente es para ustedes. Así es que queremos empezar con algo que no sabemos de dónde salió realmente. Cuando decidimos reunirnos a hacer este contenido, realmente pensamos en todo menos en historia. Exacto. Sí, no nos dimos cuenta de dónde había salido la tabla, quién la creó, en qué año empezó a usarse. Así es que decidimos sentarnos a investigar realmente cuál era la historia. Entonces queremos contarles la historia en un video chiquitito de dónde salió. Así es que la historia con Edwin. Para comenzar, quisiéramos pedirles en primer lugar que nos ayuden con todos sus comentarios, sugerencias, cualquier tipo de información que nos quieran remitir. Dudas, inquietudes, quejidos, oídos, lamentos, quebrantos, llantos, lloros, pueden ponerlos aquí abajo. Bueno, para hablar de la historia, nosotros leímos un artículo que fue publicado en el Pre-Hospital Emergency Care. Este artículo lo van a poder ustedes leer en la descripción del video que les vamos a dejar, o sea, arriba, abajo, en algún lado. Este artículo menciona sobre las precauciones que debe tener el personal del servicio de emergencias médicas respecto al uso de la tabla de columna. Ok, básicamente la tabla de columna y el collarín cervical empezaron a usarse como un protocolo de inmovilización y transporte para los pacientes a través del año 1960, más o menos. En 1966, Geisler y otros publican un documento en el cual atribuyen al uso de la tabla de columna un retraso en el inicio de la paraplegia. Esto en pacientes hospitalizados en los cuales presentaron fractura de columna vertebral, pero que al inicio no se reconoció la lesión. El problema de este estudio es que fue realizado solo en 2 pacientes. Uno de estos pacientes tuvo un accidente de tránsito y este paciente tuvo una fractura de columna diagnosticado en la cirugía. Varios días después, este paciente tuvo disminución del nivel del sensorio de T10 para abajo. Así que concluyeron que si los pacientes podían ser inmovilizados de una tabla, creerían que se disminuiría los efectos secundarios de la lesión vertebral. Ojo que al inicio el paciente presentaba movilidad en las 4 extremidades. Exacto. En la década de 1968, Farrington describe los procedimientos para colocación de la tabla de columna corta y larga y el collarín cervical para limitar el movimiento de la cabeza y la columna en pacientes que necesitaban ser extricados por personal especializado. Varios años después, en el 71, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos publica una guía para
el transporte de heridos y el transporte de pacientes lesionados con signos y síntomas de traumatismo de columna. Esta guía fue incluida en sus protocolos de atención para los pacientes que incluso podrían tener sospecha de lesión de columna solo por la mecánica lesional. Ya años después, en el 79, Goldman hace un estudio en el cual incluye a 300 pacientes y descubre que de estos 300, 100 pacientes presentaron lesión espinal que no fue reconocida o identificada por el personal de la sala de emergencias en el hospital, es decir, los médicos no pudieron reconocer la lesión de estos 100 pacientes. Ajá. Varios años después, los servicios de emergencias médicas incluyen en su protocolo de actuación el uso de la tabla de columna y el collarín cervical para todos los pacientes como un protocolo personal, como un protocolo para ellos. Lo que produjo esto es que todo el personal proveedor del servicio de emergencias médicas, por miedo a que los pacientes presenten una lesión no diagnosticada u oculta en la médula espinal, se apliquen los procedimientos de inmovilización de manera estandarizada, independientemente de si presentan o no signos y síntomas. Simplemente por el hecho de tener un traumatismo, se empezó a inmovilizar a los pacientes. Esto ya desde la década de 1960 inició entonces. Han pasado 60 años, la tabla sigue siendo igual, tiene la misma forma y las formas de inmovilización desde el año 70 en todo lo que nosotros hemos investigado no ha cambiado hasta el día de hoy. Se ha mejorado en algunas partes de los procedimientos, de la educación, del entrenamiento que debe recibir el personal, pero no se ha mejorado respecto a las indicaciones y contraindicaciones que se debe tener respecto al uso. De cómo usar o cómo no usar la tabla, así es que espero que les haya gustado nuestra historia. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿inmovilizar o no inmovilizar? Necesitamos analizar algunos datos para esto. Chao. Datos y más datos. Por lo tanto, el 48% de las lesiones de columna vertebral son producidas por accidentes de tráfico, ¿okay? El 21% por caídas, el 15% por lesiones penetrantes, el 14% por lesiones deportivas y el 2% otras lesiones. Ahora vamos a hablar sobre estudios. Les recuerdo que los estudios ustedes los van a poder encontrar en los enlaces, en los links, que los vamos a dejar en el detalle o la descripción del video. No me acuerdo dónde va, pero bueno, por ahí va. Ok, primer estudio. 34.069 pacientes fueron estudiados por presentar trauma cerrado de columna vertebral. ¿Qué se encontró? 2.4% de estos pacientes presentaron lesión cervical y la mayoría de estas lesiones fueron estables. De este 2.4%, 29.3% de los pacientes tuvieron lesiones insignificantes. Pero, ¿esto qué significa en números? Bueno, a ver, la gente entienda. Pasémoslo entonces a un número un poquito más cerrado. Quiere decir que de 34.069 pacientes, aproximadamente 570 pacientes tuvieron alguna lesión significativa en columna vertebral. Perfecto, está súper claro. Bien. En otro estudio, algunos voluntarios sanos sin lesión de columna fueron sometidos a inmovilización vertebral con collarín cervical y tabla de columna. De estos voluntarios sanos, cuando se les retiró la inmovilización, estos voluntarios se quejaron después de dolor en la parte posterior de la cabeza y dolor en la columna. Ok, esto quiere decir que hay complicaciones respecto al uso de la tabla de columna. Sí, las complicaciones están descritas en el mismo artículo que los dejamos aquí arriba, y este artículo describe algunas complicaciones como dolor, agitación, compromiso respiratorio y úlceras producidas por presión cuando los pacientes han sido inmovilizados a más de 45 minutos en la tabla larga de columna. Ok, ahora hablemos del trauma penetrante, en el cual hay un dato muy interesante. En el trauma penetrante de columna vertebral se descubrió algo interesante. Se hizo un estudio comparativo entre pacientes que fueron inmovilizados en el campo y los no inmovilizados. ¿Cuál fue uno de los principales datos que se encontró aquí? Apenas el 0.01 de los pacientes que tienen trauma penetrante en columna vertebral tienen alguna lesión significativa que amerita inmovilización. Importantísimo. Después de todo lo que hemos hablado, entonces ahora por fin vamos a responder la pregunta: ¿inmovilizar o no inmovilizar con tabla de columna? Edwin les va a dar algunos criterios de PH-TLS. Correcto, ok. En el PH-TLS se describe básicamente trauma penetrante y trauma contuso. Hablemos del trauma contuso. El primer criterio que se analiza es si es que el paciente presenta Glasgow menos de 15. Si este es el caso, esto es igual a inmovilización. ¿Okay? Segundo criterio. Vamos con el segundo. Entonces, hay tres criterios aquí que vamos a analizar. Primero, si el paciente presenta alteración sensitiva o motora, este paciente es inmovilizado. ¿Okay? De ahí viene, si el paciente presenta deformidad anatómica en columna vertebral, este paciente debe ser inmovilizado.
El tercero en este caso es que el paciente presenta dolor a la palpación en columna vertebral. Si este es el caso, esto es igual a inmovilización. ¿Y qué pasa con la cinemática? Ese es el punto importante aquí, es lo que más nos ha causado problemas. Entonces, la cinemática ahora ya no es considerada un criterio de inmovilización por sí sola. La cinemática debe estar acompañada de 3 criterios más para poder ser considerada. ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos primero, presencia de alcohol o droga. Esto dificulta la evaluación, es obvio, entonces este paciente debe ser inmovilizado. Segundo, el paciente que presenta lesión distractora. La lesión no le permite concentrarse en la evaluación de columna, por lo tanto, este paciente debe ser inmovilizado. Tercero, incapacidad para comunicarse. Si el paciente presenta incapacidad para comunicarse, no podemos hacer una buena evaluación y por lo tanto debe ser considerada la inmovilización en estos casos de cinemática de alta energía. Para el trauma penetrante, en este caso, ¿qué tenemos? Simplemente, si hay déficit neurológico o no. Si presenta déficit neurológico, esto quiere decir que debemos inmovilizar. Si no presenta déficit neurológico, no está indicada la inmovilización. Perfecto. Debemos ahora también recordar que existen otras herramientas. El PHTLS no es la única herramienta que tenemos para poder hacer estas evaluaciones y considerar la inmovilización. Alejo, ¿cuáles son estas herramientas? Bueno, hay varias herramientas las cuales ustedes pueden buscar en Google. Les vamos a dejar los links igual aquí abajo. Y estas 2 herramientas, las más importantes que encontré para que las puedan leer son el criterio de inmovilización canadiense y el criterio de Nexus. Perfecto. Básicamente los 2 dicen lo mismo y son 5 puntos importantes que básicamente resumen lo que hablo. Primero, si el paciente tiene alteración con un punto menos de Glasgow de 15, el paciente debería ser inmovilizado. Y si el paciente habla en otro idioma, tiene intoxicación por drogas, alcohol, no puede comunicarse, por lo tanto, si no puede comunicarse, no puede responder a la evaluación de la línea media y no puede responder al déficit neurológico o tendría una lección que distrae la evaluación de la columna, este paciente debería ser inmovilizado con tabla larga de columna. Ok, es claro entonces que en este punto estamos hablando en el mismo idioma, PHTLS, Nexus, los criterios canadienses no se están contradiciendo, estamos hablando básicamente las mismas indicaciones. Perfecto. ¿Estamos claros entonces? Sí. Okay. Por lo tanto, si les gustó el contenido de nuestro video, esperamos que les den un like, le den una compartan y escriban en sus comentarios en la caja de aquí abajo cuáles son los contenidos que quieren revisar con nosotros. Escríbanos todo lo que están interesados y qué les pareció el video. Espero que les haya gustado. Si es que nos están viendo en YouTube, también se pueden suscribir a nuestro canal y nos apoyan mucho con eso, igual con sus comentarios. ¿Listo? Chao, fichas. Chao. Cuídense.